Ay, Felipito Calderón. Una vez más, escondido. Felipe Calderón, el que no se anima a acercarse ni poquito a México, ni al país que tanto admira y al que tanto se le arrodilló a los Estados Unidos, es el mismo que actualmente se la pasa haciendo gira en países, abanderado y apapachado, abrazado de la manita de la ultraderecha internacional. En esta ocasión, déjeme decirle que hicieron un foro, el foro Atlanta, en donde Felipe Calderón formó parte de este foro que organizó Vargas Llosa, y en donde estuvieron presentes ultraderechistas, expresidentes como Macri, etcétera, etcétera, ¿no? El actual presidente de Paraguay también, estuvieron también presentes Sebastián Piñera, por ejemplo, también, y el presidente Peña de Paraguay, a un lado de Vargas Llosa, en donde el señor salió a hablar en contra del presidente López Obrador, y desde el punto de la hipocresía, el señor se puso a hablar sobre el tema del crimen organizado. Sí, el mismo que tuvo un secretario de Seguridad Pública que benefició durante más de 6 años, bueno, al menos los 6 años de gobierno de Felipe Calderón, sí, a un grupo criminal situado en Sinaloa, el mismo que está en la cárcel en estos momentos en Estados Unidos. Ese mismo Felipe Calderón es el que se atrevió a hablar del tema del crimen organizado en México. Pero no solo eso, habló de las autodefensas, incluso habló del reciente fallecimiento de Hipólito, una persona que fue obligada a levantar una lucha junto con varios líderes y personas de su comunidad en Michoacán, lugar de origen de Felipe Calderón y lugar donde su prima negoció con criminales, dicho por la tuta. El señor, en un foro de derechas, fue invitado y habló de ello. Vamos a ver varios momentos de lo ocurrido. Tener aquí en vivo a nuestro queridísimo presidente Calderón, y están ya conectados para acompañarnos los expresidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera, y una alegría que viene de América Latina, el presidente electo de Paraguay. Allí pintan muy bien las cosas. También Santiago Peña también va a estar con nosotros. Álvaro. Y bueno, ahí la parte de la bienvenida que le dieron a Felipe Calderón, y al momento de hablar, ojo, que este foro organizado por la FIL, que se llama Fundación Internacional para la Libertad, ya sabe que suelen ponerle por y luego el país a sus disque organizaciones civiles, que de civiles no tienen nada, son totalmente ligadas a partidos políticos y a temas de extrema derecha, como lo es Citizen Go, como lo es el Yunque, por ejemplo, que patrocina diferentes también organizaciones de este tipo. Y Felipe Calderón estaba en España, este foro se organizó en España. Vamos a ver parte de sus declaraciones. Yo insistía en el llamado, no concluí con esto, yo insistía en el llamado a la ciudadanía, el romper ese absurdo dilema entre esta contradicción entre ciudadanía y política separadas. Ciudadanía y política son sinónimos, aunque uno venga del civitas latín y el otro venga del polis griego, es categoría de la ciudad, de pertenecerla, de abrazarla, de construirla. Y no podemos seguir en toda América Latina con esta división absurda entre ciudadanos y políticos. Ya basta de gente que dice, bueno, los políticos algo mal habrán hecho. Sí, por supuesto que lo hemos hecho mal, muchas cosas. Y es hora de preguntarse, ¿qué hicieron mal los ciudadanos? Ojo, que aquí se están quejando de su fracaso. Está culpando de su fracaso a los ciudadanos. ¿Puede usted creer lo descarado que es Felipe Calderón? Está culpando a los ciudadanos del fracaso de su gobierno, pero bueno. Es hora de preguntarse también, ¿qué haremos los políticos y qué haremos los ciudadanos? La gran pregunta de América Latina es esa. En México, llamamos a eso, finalmente, las trompetas hicieron caer algunas murallas en Jericó, y resulta que los partidos se abrieron en una decisión inédita la semana pasada para hacer un híbrido de elecciones primarias. Es decir, que no se quedara todo en las cartas de la mesa que siempre se estaban barajando. En corto,
Y ese híbrido ha dado un procedimiento narrativo distinto. Se le está arrebatando la narrativa a López Obrador. El tema es cómo se va a organizar las primarias de la oposición, unida además en lo que fueron los tres principales partidos. Aquí hago pausa, amigas y amigos, porque hay que aclarar que está hablando acerca del proceso de elección dentro de la oposición hacia la candidatura del 2024, proceso del cual ya se salieron del barco Mauricio Vila, Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles y, bueno, al parecer ni a los mismos opositores les gustó de tan ilegal y tan descarado que está, pero ahí está el señor disque presumiendo un proceso ejemplar, ¿no? Con riesgos, por cierto, de algún comportamiento de esquiroles por ahí. Y segundo, ha permitido el surgimiento de una candidatura inesperada. Había también una candidatura muy esperada, pero hoy surge alguien, que es, yo creo que alguien como Xóchitl Gálvez, que es una mujer hija de padres indígenas, que vivió en la pobreza, que tuvo que vender gelatinas cuando estaba en la primaria y que con mucho esfuerzo llegó a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería, y además ingeniería de esas complicadísimas, mecatrónica o algo así. Y Xóchitl tiene incluso un desarrollo que la lleva a hacer su propia empresa de edificios artificiales, sustentables, etc. Xóchitl fue invitada al gobierno de Fox, dirigió a los pueblos indígenas y ha sido una legisladora, digamos, normal. Pero ahora ha encabezado un enfrentamiento con López Obrador, le gana un amparo exigiéndole y ganando el derecho de réplica. López Obrador le cierra la puerta al Palacio Nacional y de ahí brinca a ser una inesperada underdog, una candidata que puede verdaderamente romper el parámetro del discurso populista de López Obrador. Inflando brutalmente a Xóchitl Gálvez. Es curioso que hablen de indígenas y de pobres, cuando a los pobres todo el tiempo los estuvieron despreciando. Pero sobre todo, amigas y amigos, es curioso que Felipe Calderón hable del tema de los indígenas. Recordemos que durante su gobierno y el de Vicente Fox, en donde Xóchitl Gálvez trabajó, a los indígenas no se les trató tan bonito. Recordemos lo ocurrido en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, incluso en el Estado de México, en Tlaxcala. ¿Quiere que le siga? Señor Felipe Calderón, al parecer usted no se dio cuenta ni de lo que hacía su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ni de lo que hacían las fuerzas en contra de las comunidades indígenas. Porque en las manifestaciones, déjeme recordarle, señor Felipe Calderón, que usted, tan preocupado por los indígenas, tan orgulloso de los indígenas actualmente, usted, porque no hay otra orden más que la del presidente, digo, el ejército obedece las órdenes del presidente. Es el máximo líder de las fuerzas. Metieron a bastantes presos políticos, desaparecieron con desaparición forzada a más de un manifestante, y cuando me refiero a más de un, me refiero a cientos. Acabaron con la vida de muchos indígenas, arrasaron pueblos enteros durante su gobierno, señor Felipe Calderón. ¿Cómo tiene el maldito descaro? ¿Cómo tiene el maldito cinismo, viejo desgraciado, de hablar de los grupos indígenas, inflando la figura de Xóchitl Gálvez, una persona que representa actualmente al régimen oligárquico, que por cierto, recordemos que Xóchitl Gálvez suele hablar del discurso indígena, pero del discurso al hecho no hemos visto absolutamente nada, no hemos visto lucha por parte de ella. Si tan orgullosa está, ¿por qué busca por los intereses de los de arriba y no por el de los de abajo? Si tan orgullosa está de sus raíces, ¿por qué la seguimos viendo representando a empresas que han saqueado incluso a las comunidades indígenas y que se han aprovechado de ellas? Xóchitl Gálvez no es más que una traicionera de clase, si es que llegó a serlo, y no es más que una farsa faramaya para creer que tienen identidad con el pueblo de México. Vamos a seguir escuchando a Calderón. Toda una maquinaria controlando votos, empujando, acarreando en favor de la candidata oficial, como solíamos decir en el llamado PRI gobierno, hoy el Morena gobierno. El crimen organizado se ha expandido, como he dicho, pero obviamente va a tener incidencia electoral y esto es enormemente preocupante. Yo veo 3 factores de 4, en realidad, de enorme riesgo en la elección del próximo año, en la presidencial. Primero, en la vuelta al aparato de Estado compitiendo ilegalmente e impunemente. 2, la presencia del crimen organizado con amplio dominio territorial en México, que por supuesto va
a participar en elecciones. El propio López Obrador ha dicho que Ahí está. Mire, parte de lo declarado por Felipe Calderón. se acaba el próximo gobierno, el próximo año el gobierno de López Obrador, probablemente eso ocurra, por lo menos cumplen los 6 años que marca la Constitución, y tiene un clarísimo déficit de gobernabilidad que se ha acumulado y que será imposible de cerrar. Es decir, la gran transformación, el crecimiento económico al 6% no se materializó. De hecho, México apenas está alcanzando los niveles del tamaño de su economía previos al 2018, cuando tomó el posesión, ya no digamos previos a pandemia. Un líder social en Michoacán, en mi propia tierra, Hipólito Mora, que cuando se retiró, se relajó la presencia de fuerza pública y se entregó al Estado hace algunos años al crimen organizado, él se levantó y se organizó para defenderse, las autodefensas. Ayer fue victimado después de haber insistido toda la semana en pedir la presencia de la fuerza pública en su comunidad, en La Ruana, en Michoacán. No solo no hubo más presencia pública, sino que el ejército se retiró esa mañana a las 8 y después de una balacera de 1 hora nunca se presentó. ¿Cómo ve lo que dice Felipe Calderón con ese cinismo? Dios mío. Ay, disculpe si me enojé, pero es que este señor me da bastante asco. Su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video, amigas y amigos. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero sobre todo cuando comparte el video. Yo me despido. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue Política para la Banda. Que pase, que siga pasando más bien. Un excelente fin de semana.